emblemático. Creo que todos sentimos algo muy especial cuando entramos aquí, ¿no? Yo al menos desde hace muchísimos años que no entraba a un teatro de estas características. Me contaba la gente de la fraternidad que fue fundado en el año 34, un sindicato como la fraternidad, como casi todos los sindicatos de esa época, pensó en el tiempo libre de sus afiliados, ¿no? Entonces aquí estamos, recuperando la historia, recuperando nuestra historia en un lugar como este no es poca cosa. También me contaron que esta calle, que se llama Hipólito Yrigoyen, no sé desde cuándo, quizás ustedes lo sepan, se llamaba Victoria. ¿Saben por qué se llamaba Victoria? Porque se supone que le ganamos a los ingleses. ¿Sí? Se llamaba Victoria. ¿Qué vamos a reflexionar hoy, no? Bueno, están aquí, o yo estoy aquí al lado de ellos, un gran encuentro con Carlitos Ciapina, que es licenciado en Historia. Me dijo que no cuente esto, pero fue medalla de oro de la Academia de Historia, al mejor promedio, no sé en qué año. Hizo la maestría de Políticas de Evaluación y Gerencia Social en Flaxo. Me dijo que no contara esto, pero también hizo un posgrado de Historia Social de la Ciencia y la Técnica, que es una maravilla. Es doctor en Comunicación Social, es docente de universidades públicas, eso lo quiero remarcar, es docente de la Universidad Nacional de La Plata y docente de la Universidad Nacional de Moreno. Fue secretario ejecutivo del Instituto Provincial de la Administración Pública. Yo prefiero presentarlos primero a los dos y después decir cuáles son los temas y así siguen uno al otro. El profesor Gabriel Di Meglio es historiador argentino, tengo muchas ganas de escucharlo. Publicó diversos libros sobre historia política y social de la Argentina del siglo XIX, fundamentalmente sobre la actividad política de las clases populares en Buenos Aires. Es investigador del CONICET y también docente de universidades públicas. Es docente de la UBA y de la Universidad de San Martín. ¿Sobre qué cosas vamos a aprender y a reflexionar hoy? El profesor Di Meglio va a tomar Revolución y Guerra de Mayo a Caseros, de 1810 a 1850. Yo no sé qué escribí acá, si en Buenos Aires. ¿Sí? En Argentina quise escribir. ¿Sí? Y las tensiones de Mayo a Caseros, un país para un puerto o un puerto para un país. Esta pregunta nos la hemos hecho en varias oportunidades. Y el doctor Ciapina va a hablar de la independencia dentro de la emancipación de América Latina. Qué temor, ¿no? Bueno, comenzamos. La idea es que cada uno de los profesores hable 35 minutos. Terminado esto, ustedes pueden ir anotando ya las preguntas para hacerlas posteriormente, ¿sí? Cuestión de terminar a las 8. Pero obviamente que eso es simplemente la punta del iceberg de la independencia latinoamericana. ¿Por qué? Porque hay reclamos profundos, expectativas profundas y acciones profundas de actores sociales subalternos en el orden en que había establecido ese orden social la corona española en América. El proceso independentista incluye los reclamos emancipatorios, igualitarios, obviamente los propios criollos blancos americanos, pero que son una minoría, una pequeña minoría, pero también y mucho más de los mestizos, de ese enorme mapa social del mestizaje americano, los pueblos originarios o los indígenas, como queramos mejor llamarlos y nos parezca más mejor dicho, los pueblos indígenas largamente utilizados como mano de obra semiesclava, para decirlo suavemente, en las distintas modalidades en el Imperio Colonial Español y en aquellos lugares donde España
y o Portugal, que queda fuera del proceso que señalamos hoy, pero no de la independencia, había instalado la esclavitud africana como modo de producción, digamos, que sostenía las colonias, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, independencia lo referimos a un tema estrictamente político, emancipación nos referimos a un tema de conflicto social en búsqueda de la igualdad, la libertad, la fraternidad, dicho en clave de hoy, ¿no? Porque también es necesario decir y contraponer a la lógica tradicional, digamos, nuestros historiadores se han pasado buena parte de su tiempo tratando de encontrar las raíces de la Revolución Francesa en la emancipación americana. Ahí también tenemos algo para decir. Claramente, en algunos de nuestros líderes criollos están las ideas de la Revolución Francesa circulando, pero bueno, uno se pregunta cuáles son las ideas de la Revolución Francesa en Tupac Amaru II, ¿no? Cuando la Revolución Francesa no había ocurrido todavía. O sea, también tenemos que matizar esto. Hay una enorme movilización social, búsqueda de la emancipación en el proceso independentista de América Latina, que tiene sus orígenes no solo, y claramente no solo, en las ideas de la Revolución Francesa, sino en el caso de los pueblos indígenas, en un ideario anterior, ancestral, en la búsqueda de reconstituir sus sociedades destruidas por la invasión europea, y también en cierto reformismo católico que empezó a circular en América Latina básicamente con los jesuitas, que no por casualidad fueron expulsados en la segunda mitad del siglo XVIII de América Latina. Bueno, retomando entonces a este primer momento, y visto desde hoy, siempre, bueno, la historia siempre es desde hoy, porque es lo que nos empuja, las preguntas son desde hoy, no hay otro modo de hacerlas que no sean desde hoy. Una primera comprobación también, y algo interesante para reflexionar, es que cuando uno ve este primer momento del proceso independentista, ocurre a una velocidad muy fuerte. O sea, al mismo tiempo se constituyen una serie de juntas de gobierno a nivel local y regional en un periodo de tiempo muy corto. Dos antecedentes importantes con un enorme impacto, sobre todo en las élites criollas. En la rebelión de Tupac Amaru II, en lo que era el virreinato en el Alto Perú, que casi voltea al virreinato del Perú, o sea, es un levantamiento de raíz mestiza e indígena que le cuestiona el poder español, cuestiona al propio virrey y enuncia el retorno al mundo incaico. Ese levantamiento fue ferozmente reprimido, pero en la conciencia criolla de las élites, siempre que hablamos de criollos hablamos de las élites, un grupito muy pequeño, tuvo un larguísimo impacto, diríamos hasta hoy, ¿no? Hasta hoy el miedo es uno de los componentes centrales de la distancia que las élites latinoamericanas mantienen con los pueblos originarios. Y el segundo antecedente que me parece interesante remarcar, con una larguísima huella también en el caso de América Latina, de todas las colonias, digamos, brasileñas, portuguesas, holandesas, británicas, fue el caso de Haití, cuya emancipación que produce una independencia y una emancipación al mismo tiempo, ¿no? En 1804 se constituye la República Independiente de Haití y allí, sí, si lo quieren, sí, se constituye la República Independiente de Haití, independiente de Francia y libre de los blancos. Una república negra, o sea, independiente de Francia y sin blancos. ¿Por qué no hay más blancos? Porque fueron muertos en el proceso independentista.
se terminaron los terratenientes blancos en Haití. La Haití era, y a partir de allí, bueno, dos ejemplos, dos antecedentes muy potentes de lo que podría ser la emancipación. ¿Por qué señaló esto? Bueno, ahora vamos a ver en el segundo momento, pero en este primer momento entonces, cuando vemos que rápidamente en 1808 se subleva Chuquisaca y La Paz, 1808 se subleva el cura Hidalgo en México, en la sublevación de Coro en lo que hoy es Colombia, en Nueva Granada, en 1810 la sublevación en Caracas, la Junta de Gobierno de Caracas, 1810 la Junta de Gobierno de Santiago de Chile, 1810 la Junta de Gobierno, la primera Junta de Gobierno aquí en el Virreinato del Río de la Plata, 1811 se establece la Junta de Gobierno en Asunción. O sea, en un brevísimo lapso de tiempo, 3 años, se discute, se pone en discusión el control político que el Imperio Colonial Español tiene sobre América Latina. Bueno, no sé si se ve, pero igual lo dejo como material. Son dos powers, dos hojitas en donde están señalados estos dos momentos a los que me estoy refiriendo. El momento de las independencias locales y el momento de lo que llamamos el proceso de las independencias continentales, ¿no? Frente a esta velocidad, digo esta velocidad porque 3 años en el siglo, a principios del siglo XIX es muy poco, se tardaba 4 meses en ir a Europa, así que no es como ahora que discutimos en tiempo real con alguien que está en el otro lado del mundo. En ese momento se tardaba 3-4 meses en ir y volver de Europa, así que imagínense, todos esos levantamientos tan rápidamente, no quiere decir que no estaban comunicados en tiempo real ni remotamente, sino que se van dando porque hay un proceso de maduración político-social que hace que los criollos tomen la posta rápidamente con respecto al proceso independentista y la acefalía, digamos, que ocurría en ese momento en España y el conflicto que había en España. El conflicto en España no era era un conflicto entre una monarquía de derecho divino o una monarquía liberal. En América Latina, las élites criollas también discutían esa cuestión en este primer momento. Si las nuevas juntas de gobierno iban a ser juntas de gobierno que adoptaban la modalidad de la monarquía constitucional o resguardaban los derechos del rey divino, de la monarquía absoluta, hasta su retorno. Pero detrás de este conflicto político, de este primer momento, está todo el mapa y la presión de los distintos actores sociales, entre comillas, subalternos según el orden colonial español. Y este es un conflicto, y este es uno de los temas claves para entender dos cosas. ¿Para entender qué dos cosas? Primero, las dudas de los propios criollos, la duda de los propios, la duda de las propias juntas de gobierno en Caracas, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Asunción, en México. ¿Cuáles son las dudas? Las dudas son: ¿avanzamos en el proceso de independencia de España? ¿Declaramos nuestra autonomía? No todavía la independencia, nuestra autonomía. ¿Y qué pasa con este enorme universo social del cual nosotros somos la cúspide de la pirámide? Los criollos también son un actor social privilegiado del orden colonial español. ¿Qué hacemos con los esclavos negros en las economías venezolanas? Que vivía precisamente de la exportación del cacao. ¿Qué hacemos con los mestizos y los indígenas que se pliegan a esa independencia cuasi religiosa del cura Hidalgo, ¿no? Ese primer momento? ¿Hasta dónde vamos? Esa es la pregunta. ¿Hasta dónde vamos? Las dudas son: ¿hasta dónde vamos en el proceso independentista? ¿Podemos ganar la independencia movilizando lo menos posible al resto de los actores sociales? ¿Qué nos piden a cambio? ¿Qué nos discuten?
Estas son las dudas de los primeros movimientos independentistas, y estas dudas son muy bien aprovechadas por la reacción española, porque esto también hay que señalarlo. La dimensión de la reacción española. Nuestra independencia fue un proceso terriblemente doloroso y sangriento para nuestro pueblo latinoamericano, criollos, indígenas, mestizos y esclavos, porque España dio batalla, dio una batalla terrible. Pensemos solamente en el primer momento de la independencia. Tupac Amaru II y su compañera, su padre, su familia, descuartizados y asesinados, ¿no? El cura Hidalgo, fusilado. El cura Morelos, fusilado. Miranda, preso y exiliado y expulsado en terribles condiciones a España. O sea, la primera reacción de España y la segunda reacción fue terriblemente represiva. Y por otro lado, en este primer momento de la independencia latinoamericana, la otra cuestión era, bueno, ¿cuál es el ámbito geográfico de nuestra independencia? ¿Cuál es el territorio que conservamos como territorio independizado? Todo el virreinato del Río de la Plata, todo el virreinato del Perú, todo el virreinato de Nueva Granada, la Capitanía General de Chile, toda Nueva España, como era México y América Central. Y allí también hay tensiones y discusiones, porque cada élite de cada gran ciudad, sobre todo si son ciudades puertos porteños, busca un ámbito específico de control. No busca garantizarse el control territorial y político. Y ese ámbito territorial y político no necesariamente coincidía con los límites que había establecido el Imperio Español. Esas dos dudas, digamos, hay muchísimas más, pero esas dos tensiones facilitan enormemente la reconquista. A veces no se señala con toda claridad que si uno se para en América Latina en 1815, en 1816, la situación es de derrota. El único junta independiente que se sostiene el único gobierno independiente que se sostiene, y todavía no declaró la independencia, es el de Buenos Aires. Todo el resto de América española ha sido reconquistada. O'Higgins se exilió a Mendoza, está con San Martín. Morelos, que es el continuador de la sublevación de Hidalgo, es fusilado. Se corta allí el proceso emancipador en México. Simón Bolívar está primero en Jamaica, luego en Haití, en 1815, está planeando el regreso, pero no está en Venezuela ni en Colombia. Perú ni se mueve, Perú está firme bajo el control del Imperio Colonial Español. Entonces, también nos sirve para hoy, ¿no? Si uno se paraba ahí, uno en 1815 decía, bueno, esto se terminó. España reconquistó todos los territorios y dejó un puertito ahí perdido donde no hay ni plata, ni oro, ni plantaciones, ni nada. Que Buenos Aires, Montevideo está en poder de los españoles y ahí se acabó el proceso independentista. Bueno, segundo momento, y acelero el paso por el tiempo. El segundo momento, decimos, de la independencia y la emancipación es el momento de los proyectos continentales. El momento de los proyectos continentales, exceptuando México, claramente tiene que ver con la evolución en la conceptualización de los líderes criollos, de que había dos procesos que había que combinar. Cuando digo en estos términos, hablemos básicamente de Simón Bolívar y San Martín, obviamente, tantos otros que se sumaron a esta lógica, Monteagudo, el propio O'Higgins, Sucre. ¿Cuáles son las dos cuestiones que hay que vincular? Que plantean, primero, unir fuerzas. Dejar de lado la discusión sobre cuáles son los nuevos límites territoriales, el recorte del paisito, diríamos hoy, ¿no? Dejar de lado esa discusión y unir fuerzas
en una lucha militar, o sea, plantearse una lucha de carácter militar. ¿Con qué tipo de militares? Populares. Los ejércitos emancipadores continentales son ejércitos populares, no son ejércitos profesionales, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, convocar a los sectores populares, convocar a aquellos que eran vistos con temor. Claramente, bueno, Bolívar da el primer paso, liberar en Venezuela a los esclavos, que era como liberar a todos los que trabajaban. Liberar de los tributos a los indígenas. En el Río de la Plata, bueno, eso había sido hecho en 1813, en Chile, en el Alto Perú. Era todo un tema. Convencer a las élites criollas que liberaran del trabajo semi-esclavo a los propios mestizos e indígenas. Ahora, claramente, incorporar a los esclavos, a los ex-esclavos o esclavos que lograban su libertad a los ejércitos independentistas. Nos parece una cosa lógica y simple, no lo era en ese momento. Ustedes piensen que hasta el 1810, 1820 y mucho más, la esclavitud siguió algunas décadas más, los esclavos, los indígenas y los mestizos tenían restricciones en la forma de vestirse, no podían andar a caballo, no podían andar armados, no podían usar sombrero de copa o bastón. O sea, estamos hablando de un cambio copernicano, de esa situación a darle un arma y pelear contra la libertad para ellos en forma permanente. O sea, lo que quiero decir, el segundo momento es un momento que en términos de la lucha que digamos se inicia en 1815, 1816, San Martín cruza los Andes en 1816, Bolívar vuelve fines de 1815 a Venezuela y se inicia ese proceso de lucha continental, donde ya no importa tanto que vamos a recortar de los territorios que eran españoles, sino cómo nos unimos para terminar con el poder militar español en América Latina. Tampoco va a ser un proceso fácil, muy lejos de ello. Estamos hablando de 1815, la última gran batalla por la independencia es diciembre de 1824, son casi 10 años. 10 años de guerra, que tiene efectos terribles sobre la economía, sobre la sociedad, sobre la demografía en nuestra América Latina. Son 10 años más de guerra, pero esos 10 años más de guerra finalizan con un triunfo, obviamente, frente al Imperio Colonial Español y también con una cierta desarticulación de ese orden social tan piramidal y tan estricto que había establecido España en América. Y a partir de ese triunfo de la independencia, en términos continentales, y con esta modificación del orden social, cierta modificación, digo, porque bueno, lo que surge a partir de allí es muy lentamente una reconstrucción de un orden piramidal en las nuevas repúblicas, ¿no? Por eso, de eso quizás se refiera con mayor precisión Gabriel. A mí me interesa, como para ir cerrando, señalar, me resulta apasionante en ese pasaje de las guerras o de las luchas locales a las luchas continentales, leer a los propios líderes de la emancipación, ¿no? Sobre todo hay dos documentos que les recomiendo, seguramente quizás algunos o algunas ya lo hayan leído, pero les recomiendo la Carta de Jamaica de Simón Bolívar en 1815, antes de regresar a su tierra para emprender la tercera lucha, digamos. Ya había habido dos repúblicas antes, dos repúblicas venezolanas, la Carta de Jamaica y el discurso de la Angostura, que es del año 1819,
que es el discurso que Bolívar da cuando abre las sesiones del Congreso de la Gran Colombia, ya habiendo independizado a lo que hoy es Colombia, ¿no? Faltaba Venezuela y Ecuador y Perú. Y en ambos discursos, a mí lo que me fascina es ver allí la claridad con respecto a sobre qué sociedad se iba a lograr la independencia definitiva, ¿no? Lo que plantea allí Simón Bolívar es algo que han retomado luego pensadores como Manuel Ugarte, como Scalabrini Ortiz, como el propio Mariátegui, bueno, José Martí, claramente, ¿no? Lo que él plantea allí, en el momento en que está luchando, que eso es lo maravilloso, ¿no? No es un hombre que está en un gabinete pensando académicamente la sociedad en la que está viviendo, sino que es un hombre que está en guerra, y le faltan 6 años para triunfar en el caso del discurso de la Angostura. Y allí plantea con muchísima claridad las dificultades que ve a futuro. No tiene ninguna duda de que va a triunfar, como lo que planteaba San Martín. No tienen dudas que van a ganar la guerra de la independencia de carácter continental. Pero sí tienen enorme conciencia de la complejidad social que van a tener las nuevas repúblicas en el caso de que se vayan constituyendo, ¿no? El famoso párrafo del discurso de la Angostura, donde Bolívar dice: ¿qué somos? ¿No? Dice: no somos africanos, no somos indígenas, no somos españoles, no somos europeos, ¿qué somos? ¿Qué orden social vamos a constituir? Nosotros, dice él mismo, le disputamos a España los derechos sobre estas tierras, y a la vez en nuestras tierras le estamos disputando los derechos a los pueblos indígenas. Es consciente de toda esa enorme complejidad que obviamente lo plantea frente al Congreso con una enorme angustia. Esa es la verdadera angustia, digamos, no sacarse encima España, con verdadera angustia, porque está pensando en lo que viene. No está pensando en el rey ni está pensando en la sociedad que se va a construir y en los grados de igualdad y equidad que esas nuevas repúblicas pueden alcanzar. Por eso recomiendo esas dos lecturas para entender ese momento. Bueno, hasta aquí llego para... Sí, hasta aquí me voy a referir para respetar los tiempos y dejarlo a Gabriel continuar con la charla de hoy. Muchísimas gracias. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento.